Iponahande, Charlotte, Macharicó. Iponaiterei, Shembo Aite Papea. Eiko Ponaha Were. Iponahande, Victoria, Macharicó. Eiko Pona. Ah, ya, Peshano. Shembo Apeshano. Iponahande, Gabriela. Maishay Conde Su. Impona. Eiko Ponave. Muy bien. Iponahande, Castillo, Maishapa. Iponave. Hande Sun Baishoiko. Oiko Pona. Muy bien. Profe. Yahendú. Profe. Página 29, vamos a trabajar hoy. Profe, yo ya hice todo, ya el que es de los números del 10 al 20 en guaraní. Ah, qué bueno. Muy bien. Y entonces acá en el 6 ya pone. Ahí en el 6 está todo luego. Espectacular. Pero hay que pronunciar bien nomás. Vamos a escuchar la pronunciación ahora. Eso es lo que es importante. Bien. Yañe Penu. Hemos llegado hasta el ejercicio 4 ayer. Irundupe ve ñamba a poco eje. Entonces, este día ñamba a pota towe 29 ejercicio. Profe, 5, ¿sí? ¿Te escucho? yo te puedo leer todo. Y ponajan de Joel. Ñajendu Castillo ves maere. Puedo leer todo. Ya que yo tengo todo. No, en guaraní léeme el 5. Bueno. AGK con añe en sopa de letras. Busco estas palabras en la sopa de letras y ya encontré todo. ¿Cuáles son las palabras que vas a buscar? Yagua, chaburro, arrotu, Martina. Martita. Muy bien, Martita. Sí, Frank. Ya no encontré. Bien. Encontré todo ya, profe. Encontré todo. Eso es. ¿Cuántas palabras? A ver. Yagua, arrotu, Martita y el chaburro. Muy bien. Castillo, me pareció que vos no completaste ahí tu palabra chaburro. Encerraste solo burro. ¿O he visto mal? ¿Ah? Sí, Sí. todo. ¿Encerraste todo? Ah, bueno, ok. Pensé que era solo el burro que encerraste. Sí, te escucho, Horacio. ¿Qué página es? 29, página número 29. Ayer teníamos que terminar pero no tuvimos tiempo. Y ponajan de Joaquín. Bien. Y ponave. Hoy ponave. Gabriela, voy a escuchar cuáles son los que vos encontraste en la sopa de letras. Yagua, arrotu, Martita, chaburro. Bien. 4 palabras. Y los 4 luego les dijo y los 4 encontraron. Muy bien. ¿Quién más tiene ese trabajo? Mañana mismo dejará. Yashami, upimi, te veo. Eso, voy a poner. Yagua, arrotu, Martita, Hashaburro. Voy a poner, Dilam. Ya, papá, mamá. No, voy a poner. Yashami. Eso es. Voy a poner Castillo. Franco, ¿ya tenés el ejercicio 5? Sí. A ver, Yashami. Yashami. A ver, Yagua. Después. Yagua, Martita y chaburro. Entonces, arrot es Franco, no es arroti. Arrot. En guaraní la Y suena. Ya, profe. Sí.
¿Cuáles encerraste? Profe, Sí. ya encerré. Ya popama Joel Nerembiapo. Ya endumi. Pama. Ya endumi Joel pe. Haupe Ivania pe. Muy bien. Pues ya enduta ya neinu Victoria. Joel ya endu Nerembiapo. Encontré Yaguá, Arotul, Martita y Yaburro. Shaburro. Sha. Con la CH se pronuncia sha. No es así como en español. Sha. Porque si era en español íbamos a decir cha. Shaburro. Y arrot. Arrot. Martita, Yaguá. Eso. Ya Hendú. ¿Quién era otro? Gabriela. Vania era profe. Vania era. Sí, Gabriela ya leyó. Vania. Ok. La palabra que encontré es Yawa, Arrotu, Martita y Shaburro. Bien, muy bien. Ya Hendú con Christopher. Victoria y después Christopher. Sí, Victoria primero. Yo encontré Yawa, Arrotu, Martita y Shaburro. Bien. Christopher. Yaguá, Arotum, Martita, Shaburro. Bien. Va, la hice, va la arrot. Escúchenme un poco. Arrot. Va, hice arrot. Plantación de arroz. Bien. Plantación de arroz. Cultivo de arroz. ¿Sí te escucho? ¿Te puedo decir lo que encerré en círculo? Sí, mi amor, decime. Yaguá, Arotum, Martita, Shaburro. Muy bien, ya burro. Nosotros comúnmente le llamamos nomás burro, pero burro en español. Y en guaraní es chaburro. Shaburro. Burro. Bien. Creo que la mayoría ya tienen el trabajo. Santi. Yo sí. Santi, me falta decir Ulises, Sí, me profe. falta decir Luciano. Vamos a escucharte, Santi. Ya encontré Yaguá, Profe, Arotum, leer. y Shaburro. Bien. Ahora le escuchamos muy bien, Santi. Le escuchamos a Luciano. Yo creía que estaban en el otro, en este. No, en el 5. Así. Todavía te falta. Profe. Te escucho, espérame un ratito, Rondeli, a decir Ulises y después tú, ¿sí? Ulises, te escucho. Shaburro. Ya está. Encontré Yaguá, Arotum, Martita y Shaburro. Muy bien. Ay, pona. Ya en Duco van a añadir un Rondeli. La sopa de letras. Sí. Ya encontré Yawa, Arotu, Martita, Shabur. Muy bien. Ay, pona. Ay, pona. Ay, pona. Bueno. Muy que te mil años en envía por ahí. 6. Profe, Sí, ya en Du. 12 y 20, 12 es Pocoy, y 20 es Pacoy. Es igual. Pacoy. No, vamos a ver. En el 6, léeme un poco qué dice ahí, Gabriela. Amoñe, Mañe ha upei apura hei sembo ejara Dive. dube Leo. leo Profe,
Profe. Seguir, Gabriela. Pate I. Pocoy. Paapu. Porundu. Papo. Papo. Ya popó. Yapopo. Haubu. Ape. Ja, bu, ape, jaiko. Bu, ape. Bu ape. Esa es una canción. Dice, patei, pacoin, poapu, paapu, parundu, papo. Ya popó, ya bu, a, jaiko. Ja, ya bu, a, jaiko. Ya popó. Ya popó, ¿qué quiere decir? Saltar. Ya popó. Bien. Ya popó salta. Horacio, ¿qué me ibas a decir? Que 20 se dice en guaraní, mocoipa. Mocoipa. Muy bien, perfecto. Gracias, Horacio. Profe, Te escucho. yo ya terminé ya todas las sopas de letras. Decime. Encontré ya agua, arrotu, martita, chaburro. Muy bueno, muy bonito. Bueno, fíjense lo que acá dice. Papo más tei. Entonces leemos papotei. Entonces sería este papotei. 16. Sí. Después, porque hasta el 15 pues cantamos. Supuestamente cantamos. Después dice papo más coin. Entonces leemos papo coin. Papo coin. Sería el 17. Sí, 17 en español. Y este es 16 el otro. Después tenemos papo más apu. Y leemos papo apu. Papo apu. Muy bien, 18. Castillo. 18. Y después tenemos papo más irundu. Paporundu. ¿Qué número es ese? 19. 19. Y el 20, fíjense. Macoipa. Mocoinpa. Mocoinpa. El A 20. Pepe o pa, le añaden números ahí. Ya, mocoinpa, ya yeroku, hataipu, polka kune. Mocoinpa, ya yeroku, hataipu, polka kune. ¿Sí, ñajendu? ¿Te puedo decir el 7? Decime. No, vamos a repetir este 6. Bueno, ¿Cómo vale. decimos? Ya no vamos a decir más papo, más tei. Vamos a decir nomás ya cómo leemos en los números en guaraní. 11, ¿cómo decimos? Papotei. 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 Atiendan bien la pronunciación. Atiendan bien. Vamos a escuchar la Charlotte 11. Patei, nomás no es papo. Patei. Porque 10 es pa. Entonces le agregamos tei, que es 1. Entonces decimos patei. Ese es 11. Porque si decimos Papotei. papotei, es 16. Sí. Atiendan bien la pronunciación. Patei es 11. Pacoin es 12. Bien. Poapu, papu, 13. Parundu, 14. Papo, 15. 15. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Ya Ahora popó. yo pregunto, voy a decir el número y ustedes me van a decir cómo se dice. 16. Papotei. Bien. 17. Papocoin. Papo, coin. Papo, coin. Papocoin.
Sí, papo coin 17. Si te dicen, por ejemplo, ¿cuánto agrego? Papo coin 17 años, ¿eh? Ok. Si decimos 18, ¿cómo decimos ahora? Papo apu. Papo apu. Muy bien. Papo apu. El 18. ¿Y 19? Paporundu. Paporundu. Muy bien. ¿Ja 20? Mocoipa. 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 Muy bien. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que ensayarnos la pronunciación y pongan luego al lado el número, si ustedes pónganle a qué número estamos hablando cuando decimos Papo Coin, por ejemplo. Pongan que es el 17. Escríbanle ahí en su libro que es 17. ¿Sí? Para que ustedes puedan aprender la pronunciación y a diferenciar. ¿Qué me estás diciendo? Bien. Entonces, ajá, y 7. Podemos pasar ya al 7, ¿verdad? Sí, Ok, bien, bien. ¿puedo leer el 7? Ya, Hendú. Vale. Ajá, Ya completé el 7. Vamos a escucharle a Castillo con el 7 y luego a ti. ¿Cómo que escribe la de Ajá. Esteban? Ajá, papapu 10, aguive 20, pb. Escribo los números del 10 al 20 en letras. Y yo le hice Bien. todo, profe. Ahí te dice, escúchame, Castillo, dice, ajay, papapu 10 guive. Guive, no es agüille. Guive 20 pb. Bueno, entonces ya está. Ajay, papapu, ¿cómo decimos 10? Pa, guive. Sí, pa, guive. Y 20 decimos mocoimpa, pb. Mocoimpa, pb. Ya le pones ya esta upecha. Ajay, papapu, pa, guive, mocoimpa, pb. Así mismo es todito en guaraní, porque si nosotros decimos ajay, papapu, 10, guive. 10 es español. Ja 20 español te habéis. Entonces vamos a hacer una ensalada. Ok, Profe, ¿yo te puedo leer? decime. Vale. Sí, profe. Vamos a Pa. escuchar. Pa. Anda, primero que lea a Joaquín. Dale. Vamos a escucharle a Joaquín. Pa. Patei. Pacoy. Papu. Papu. Parundu. Papo. Papo tei. Papocoy. Papapu. Paparundu. Mocoipa. Muy bien. 20 bebés. Ahí pone Joaquín. Ya en Duco, ya en Castillo. Hola, profe. Pa. Patei. Pocoy. Papu. Purundi. Papo. Potei. Papotei. Papocoy. Papu. Papurundi. Mocoipa. Ahí pone. Ahí pone. Ella papá me bajara. Ya en Dumi, Neren Biapo. Pa, patei, pacón, papu, papu, papo, papotei, papocón, papoapu, paporundu, mocoipa. Ahí pone. Ahí pone ahí tere y hoy. Mapa. Ya en Dumi, Dilan, pe. Ya en Dilan. Pa, patei, pacoy, papu, parundu, papo, papotei, papocoy, papu, papuapu, papurundu,
Mocoipa. Mocoimpa. Muy bien. Muy buena. Shaya popama. Ya Shaya es- popama voy a dejar. Ya es mi Victoria. Pa, patei, pacoi, papu, papo, papotei, papocoi, papoapu, papoapu, paporungu, mocoipa. Muy buena. Ya es mi otro mapa envía polla popama. ¿Dónde? Christopher. Ya es mi Zaira. Haupei Rondelli pe. Christopher. Ya es paiteta entero eteape. Ya es mi Zaira. Bueno. Pa, patei, pacoi, papu, parundu, papo, papotei, papocoi, papo, apu, paporundu, mocoipa. Muy buena. Muy buena iterei. Rondelli ya es mi nene envía po. Profe. De la última clase, ¿o no? Sí. Papo, apu, Pues. Activar ahora. Empezar de nuevo. ay, mamá. Papotei, Métele a tu mamá. Te escuchamos. pacoi, Después. papu, Después. te leo, profe. Te escucho. Papotei, Patei nomás. patei, pacoi, pandu, Después. Saltaste creo que uno. papotei, papocoi, pandu, pandu, mocoipa. Mocoimpa. Bien. Creo que uno saltaste. Pues, el 13. Sí, eso sí que me salté. Sí, ¿verdad? Bien. Ya es mi Christopher P. Pa, patei, pacoi, papu, paruntu, papo, patei, papocoi, papoapu, paporuntu, mocoipa. Bien. Acá en el 16 vos dijiste patei. Y es papotei. Porque si vos decís patei es 11. ¿Sí? Después de papo. ¿Dijiste mal? Ah, ya. Bien, bien. Correcto. Ahora, ¿quién más tiene ese trabajo? Mapa o Genducata Ñandelas enviapo. Yo, profe. Ya Gendumillo, el pe, Jaupei Horacio para Genduciabe. Pa, PTI, Pocoi, Papu, Purundu, Papo, Papotei, Papocoi, Papoapu, Paporundu, Mocoipa. Muy buena. En el 11, como me dijiste, Joel, vaya arepe, ¿ah? Después de pa. Patei, muy bien. Porque si decís papotei, es otro número, ¿sí? Te escucho. Bien. Vania y luego Luciano. Te escucho, Vania. Bueno, pa 10, PTI 11. No,
Decime nomás los números, espérame, Vania, decime los números en guaraní nomás. Yo ya sé que comenzaste de 10, no hace falta que me digas más 10. Decime totalmente en guaraní nomás. ¿Sí? Ok. Pa, ten, paca, pu, parundu, papo. Después. Hasta el 20 tenés que hacer. Vos dijiste hasta... ¿Te Ahora faltó todo? sí, Bien. 15. Hasta el 15. Y además el 11 dijiste vos tei. Pa, tei es todo junto. Pa, tei. Pero, sí, Y después el 12 es pa, coin. ¿Sí? Mejorá esa parte. Ahora yo, 20. Profe, Mo, coin, pa. Te escucho, Rondelli. tengo una pregunta. Franco, en tu libro está, papi, en el 6. Mo, coin, pa, yayero, kuje, y nebebe. Abajito está. En la 8 escribo decenas y unidades que hay. Ese no sé cómo hacer, profe. Bueno, espérame un ratito que todavía vos te estás adelantando mucho. Yo estoy todavía con tus compañeritos con el 7 que están algunos trancaditos. Espérame un ratito, papi, ¿sí? Yo sé el 8. Vamos a escucharte, Luciano. Pa, tei, pa, coi, parundu, papo, papo, tei, papo, coi, papo, apu, paporundu. Y después, el último. Mocoin, pa. Mocoin, pa. Y eso significa 20, porque vos tenés que escribir hasta 20, mi amor, ¿sí? Pero, te puedo decir el mío. Sí, te escucho. Pa, PTI, papocoin, papi, parurundu, papo, papote, papotete, papocoin, papoapi, paporundu, coipa. Bien. Allí donde dice 18, Franco, no es papoapi. Papoapu. Papoapu. ¿Ok? ¿Alguien más tiene su trabajo? Horacio. Yo, profe. Yo, profe. Gabriela, ¿te escuchó? Pa, pate, pa, coin, pa, apu, parundu, no, porundu, No, parundu. Parundu. 14. sí. Papo, papote, papo, pocoin, papo, apu, papo, rundu, mocoipa. Ahí pona. Ahí pona voy. Horacio, ¿ya tenés la respuesta del ejercicio 7? Me falta uno. Ok. Ulises, ¿ya tenés todo? Fíjense al... escucho, muy bien, te escucho. Dale. Pa, pote, pa, coi, poapu, parundu, papo, papote, papo, coi, papuapu, paporundu y mocoipa. Mocoimpa. ¿Cómo me dijiste el 11, Ulises? Patei. Patei. Con tilde nasal. Patei. No, es patei. Patei. Ok. Bueno. A ver, voy a buscar. Número 6, profe. ¿Eh? ¿Qué puras Yo hice? por ahí el número 6, sí. Pero, Decía en español
leo y luego canto con mi profe. Sí, pero esa canción nos va a llevar otra vez un tiempito y tenemos, mira que escasos minutos 9, por eso yo obvié nomás la canción, porque quiero terminar ya hoy esta lección, ¿sí? En el 8. Yo sí que ayer practiqué la canción. Y ¿En me serio? salió perfecto. Y si sí. tenemos tiempo, vamos a practicar. Ok, este ejercicio Eso es no, muy corto. profe. Sí, cantamos Bueno, un profe, ratito. Ok. Patein, pacoin, papu, parandu, papo, ya, popo, jabe, ape, yaico. Eso más. Eso, muy bien. Espectacular. Felicitaciones. Porque yo no me animé a cantar porque dije yo, bueno, vamos a perder mucho tiempo cantando, pero está bien que se practique. Gracias, Zaira. En el 8 léeme, mami. Ajá, Bueno, profe. Ajaí, papapu, tutei, japapapu, tei, hoy van con ape. Escribo Bien, las decenas y unidades que hay. muy bien. Muy bien. Tutei significa decena. Decena. Y si yo acá tengo en la gráfica 15 manzanitas, atiendan bien. ¿Cuántas decenas yo voy a tener? PTI, terapamocoy, tutei. PTI. Entonces voy a ponerle allí que tengo una decena. Pero en el ejercicio 8, Franco, seguí, no, mira tu libro, amor. No pegaron qué parte. Franco, ahí estás tocando. Ahí, ¿Dónde está? ahí. Ahí el donde está tu último. dedo, ahí donde está tu dedo. El último. ¿Cómo que no va a entrar un número 1? Un número no me tienen que poner. Demasiado imposible le ves todo el trabajo, Franco. Claro. No la palabra. Exactamente, no las letras. Gracias, Joaquín. Número, una decena tengo, un tutei. ¿Y cuántos paputei, que significa unidades? Paputei son unidades. Po, upe allá ella de su bebé ya voy, po. Porque a este voy la ñande po o huereco, 5 unidades. Muy bien. Entonces, debajo de la manzanita voy a poner un tutei y po patei. Po patei. Un tutei, petei, tutei, po patei. Po paputei. ¿Qué trabalengua? Po paputei. 5 unidades. A ver. Y ahí dice paputei, que significa unidades. En un español significa unidades. Si vos ya escribiste ahí una decena, Franco, ¿cuánto te resta ahí? Contá tu manzanita. ¿Cuántas manzanitas quedaron ahí? Quito uno. No, Franco. ¿Una decena cuánto es? Es 10. Y bueno, y quitarle 10 manzanitas de eso. ¿Y cuánto queda? Hasta en guaraní estamos haciendo restas. Fíjate. 5. Y bien, entonces 5 unidades te restan. ¿Ya? A ver. Muy bien. Ahora sí. Tenés entonces una decena y 5 unidades, dice ahí en guaraní. Si yo te traduzco en español, dice así. Una decena, 5 unidades lo que tengo. Puedes anotarle abajo en tu letra en español para que vos puedas saber qué es lo que ahí dice y qué es, por qué Perdón es. por esta tarde, ¿Sí? no encontraba el link. Bien.
Pasamos al ejercicio 18 porque tenemos solo 4 minutos. Cuenten ahí en la fila de los cubos cuántos dibujos hay. 18. 18 tenemos, pero ¿cuántas? ¿Vos tenés ya huereco, Pepe? PTI, una decena. PTI. Profe, me dice la página que recién me conecté. Ay, Dios mío, Jazmín, ¿cuándo te vas a conectar ahora? 29. Profe, ya hice todo ya el programa Del 18. A ver, decime. Te voy a mostrar. Decime, mostrame, a ver. A ver, ¿cuánto quedó? No veo nada. A ver. No, alza un poquitito más. Eso, hoy por ahí. Ya se llama. Yo ya terminé. ¿Ya en mí? Ya en mismo coivea areta de Castillo. Ejercicio 8 pegua. Profe, manzanas. En las manzanas. Sí, en las manzanas. PTI. Tú tenés. PTI. Po. Po. Pa. Putei. Pa. PTI. Eso es. Una decena y 5 unidades, dice entonces ahí en español. Entonces tienen que poner luego ahí abajito qué es lo que significa eso, ahora que después ustedes vean y no saben otra vez qué es lo que era. ¿Sí? Espérame un ratito, Vania, por favor. Tu compañero todavía no leyó todo, no terminó todavía de leer. Rapidito, Castillo, termina, por favor. Vale. PTI. TTI. Papu. PTI. Muy buena. Muy buena, Interey. Escríbanle el significado en español ahí abajito, como para saber después qué es lo que hicieron ahí, por qué, cómo es todo. Porque si no, después se nos pierde. Te escucho, Vania. Rapidito porque tenemos 2 minutos nomás ya. El 15. Sí, decime. O paputei. ¿Ape otro? Ese ahora voy a hacer fe. Bueno, dale. ¿Quién ya tiene todo, Charlotte? Vamos a escucharle a Charlotte porque ya se nos va a cortar 2 minutos nomás ya tenemos. Charlotte y después Dylan. Después yo. Sí. No hay pana. ¿8 cómo se dice en guaraní? Papu. Paputen. Eso era, muy bien. ¿Ya en Dilampe? Sí, muy rara. PTI, TTI, po, paputei. PTI, TTI, paputei. Muy buena. ¿Ya en Luciano? Luciano, rapidito, Luciano. Se va a cortar. Luciano, ¿dónde estás? En el donde están. Muy bien. Hoy por Luciano. Ya. Mañana. Nos vemos mañana. Dios mediante mañana. Ya, chao. Ya yo ya llegué, bebé. Por la mañana, Comunicación mañana. Ya yo ya llegué, bebé. Ya nos quedaremos mañana. Ya yo ya llegué, bebé. ¿Sí o no? Ensáyense un poco el saludo de despedida en guaraní. Cortar no va a terminar. Ya yo ya llegué, bebé. Ya yo ya llegué, bebé. Ok. Ya yo ya llegué.